glorificar al Señor con los cantos, con nuestra voz, alabar y glorificar al Señor y pedirle todos los días de nuestra vida: Señor, ayúdanos a amarte más, que pueda yo amarte más que mi familia, que mi padre, que mi madre, que mis hijos, que todo lo que tengo, que pueda yo amarte sobre todas las cosas. Dice el Señor: el que no me ame a mí más que a su padre o a su madre o a sus hijos no es digno de mí. Claro, porque el Señor a nosotros nos lo ha dado todo. Entonces, qué bueno es alabarle a Él, glorificarle a Él y amarle sobre todas las cosas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para nosotros leer esta palabra de Dios que hoy se ha leído en el mundo entero. Que ese Espíritu Santo toque nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender esta palabra de Dios y que esa palabra de Dios nos consuele. A veces andamos muy desconsolados en la vida, andamos tristes y a veces andamos confundidos. A veces andamos mal en la fe, porque quizás esa situación que estamos pasando, ese problema, esa dificultad, quizás nos ha enfriado en la fe. Pero al escuchar la palabra de Dios, nos pasa algo maravilloso. Es como echarle agua a la matita que ya se está secando, a la matita que luce triste, porque le falta agua, porque le falta abono. Pero cuando le cae el agua, cuando se le pone abono, pasa algo asombroso. La matita se pone bien viva y frondosa. Eso es lo que sucede con nosotros también. A veces estamos así, como tristes, agobiados, pero viene la palabra de Dios y nos levanta. Viene como una lluvia a la tierra seca, la palabra de Dios. Así que le pedimos al Señor que su Santo Espíritu en este momento toque nuestras mentes y nuestros corazones para nosotros leer esta palabra de Dios que hoy se ha leído en el mundo entero. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Mateo, capítulo 10, versículo 34, 11, 1. Dice la palabra de Dios: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todos su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que los reciba a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. Recibirá el que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, pues lo que dice este evangelio, especialmente en el principio, ¿verdad? Pues uno diría, ¿y cómo es eso? Porque el Señor dice, yo soy la paz, reciban mi paz. El Señor es la paz y el que abre el corazón al Señor recibe esa paz. Pero entonces aquí en este evangelio nos dice el Señor, no he venido a traer la paz, sino la espada. Entonces uno diría, pero ¿cómo es eso? Es un poco confuso. Pues bien, nosotros tenemos que
tratar siempre de poder comprender bajo la luz del Espíritu Santo la palabra de Dios, que si no es bajo la luz del Espíritu Santo, pues nos vamos a confundir y podemos también confundir a otros. Podemos dar un mal mensaje, porque si nosotros tomáramos esto así, a la ligera, uno diría, entonces la palabra de Dios se contradice. La palabra de Dios jamás se contradice. Nosotros tenemos que darnos cuenta muy bien que este evangelio se trata de aquel que se ha decidido a seguirle a él, de aquel que va a tener que enfrentarse a muchas cosas. Eso es lo que vemos que está pasando en nuestras familias hoy en día. Dichosa y bienaventurada la familia que completita puede decir, estamos todos de acuerdo, estamos todos en un mismo espíritu. Todos buscamos a Dios, entre nosotros no hay discusión, nos comprendemos muy bien, porque todos estamos unánimes, estamos en un mismo espíritu. Pues la verdad que no. Es algo, diría yo, que sería sorprendente, y uno diría, wow, pero qué bendición tan grande, esta familia tan larga, esta familia tan grande, y todos están buscando de Dios. Pues la verdad que es bien raro ver eso. ¿Qué es lo que uno mira? La mayoría de las familias, uno lo que ve muchas veces es discordia, porque no se ponen de acuerdo. Unos que creen, otros que no creen. Unos que están aquí, otros que están allá. Tú me dices y yo te digo. Discusiones, enemiguez y muchas cosas, muchas veces por el evangelio. Porque yo interpreto de una manera, tú interpretas de otra. Y otras veces porque no me quiero yo someter a esa ley de Dios, porque a veces no aceptamos el mensaje de Dios cuando va en contra de nuestra propia voluntad, de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Entonces, eso es lo que sucede. Por ejemplo, si yo llevo un estilo de vida y no quiero someter mi vida de acuerdo a la palabra de Dios, y viene alguien a darme ese mensaje de Dios y a llamarme la atención para que cambie de vida, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Pues nos enojamos y esto causa mucha contrariedad, mucha discusión. Entonces se da ese no ponerse de acuerdo en la familia, y a esto es que este evangelio se refiere. Dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Dice el Señor, he venido. Cuando yo abro el corazón al Señor, el Señor ha venido a mí. Ha venido a mí. Y ese Señor que está en mí, como dice Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces yo quiero actuar a la manera de Cristo. Yo quiero vivir a la altura del evangelio de Cristo. Entonces, cuando uno recibe todo eso tan hermoso del Señor, ¿qué es lo que uno quiere? Que eso mismo que uno ha recibido, que eso mismo que uno ha experimentado, ese cambio de vida, cuando uno ha descubierto que la vida está en Jesús, uno quiere llevar ese testimonio, especialmente a lo que está más cerca de uno. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que rechazan ese testimonio, rechazan esa manera, la manera de Cristo. Cristo nos invita a todos a vivir a la manera de Él, a la manera de Cristo, para nosotros poder hacer su voluntad. Entonces muchas veces cuando nosotros llevamos este testimonio, cuando nosotros queremos llevar ese mensaje, no es aceptado. Entonces ahí es cuando dice el Señor, no he venido a traer la paz, he venido a traer la espada, o he venido a traer la guerra. Pero, ¿cómo es que se da eso? En ese Cristo que ya vive en ti y que vive en mí. Entonces, Él viene a través de nosotros. Eso no es lo que enfrentamos tú y yo. Claro que sí, que eso es lo que enfrentamos tú y yo. La guerra, muchas veces con nuestra propia familia, con la hija,
con el hijo, con la suegra, con el esposo, con la esposa. Eso es lo que enfrentamos. ¿Y por qué? Porque traemos a ese Cristo que ya mora en nosotros y no es aceptado. Dice el Señor, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Pero si Jesús está en mí y no reciben a Cristo, pues no me va a recibir a mí tampoco. A veces somos aceptados y caemos muy bien y tenemos mucha gente a nuestro favor, pero ¿qué experimentamos? Que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, pues hay mucha gente que ya le empezamos a caer mal y nos rechazan, se alejan de nosotros. ¿Y por qué? Porque no aceptan a Jesús. Y como no aceptan a Jesús, como no lo aceptan, tampoco nos van a aceptar a nosotros. Entonces, dice el Señor aquí, para que nos demos cuenta luego lo que dice el Evangelio. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Oiga, esto sí que es una palabra poderosa, fuerte, para hacernos temblar, especialmente a nosotros los padres. No sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces personas ya mayores, muy mayores, avanzada de edad, ancianas, que dicen, bueno, pues yo a mi hijo le enseñé cuando estaba pequeño, pero ahora pues ha tomado el mal camino, cada quien dará su cuenta, yo no voy a disgustar a mi hijo o a mi hija. O sea, que esta madre o este padre, por tener una buena amistad con su hijo o con su hija, guarda silencio. Imagínense ustedes, cuando dice aquí la palabra de Dios esta noche, que el que no deja a su padre, a su madre, a su hijo, a su suegra, a su nuera, por mí, no es digno de mí, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros a veces callamos por respeto humano, no le somos fieles al Señor. Cuando a veces preferimos llevarnos bien con los demás, especialmente con nuestra familia, no estamos siendo fieles a Dios. Somos servidores infieles. Y también eso significa que todavía no hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. El que tiene un verdadero encuentro con el Señor arriesga su vida. Y eso es lo que dice aquí el Evangelio. Dice, déjame ver si lo encuentro. Dice, el que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Oiga, qué linda palabra. Y es una promesa grande para que nosotros no tengamos miedo, sino que nos llenemos de ánimo. Porque el Señor tiene grandes promesas para aquel que le es fiel, para aquel que le ama sobre todas las cosas. El Señor tiene grandes promesas, pero ay de mí, si yo por cuidar mi vida le soy infiel al Señor, si yo por cuidar mi vida guardo silencio, si yo por cuidar mi vida no doy testimonio del poder de Dios, ay de mí, si yo por respeto humano, por preferir la amistad de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de mis seres queridos, callo la verdad, esa verdad que es la salvación, ay de mí, como dice el profeta Isaías, ay de mí si no lo hago. Entonces, ¿cómo hay que pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé esa fuerza a nosotros para seguir adelante, a pesar de todo lo que acontezca? Porque eso duele, ¿verdad? Eso duele mucho cuando el mensaje no es recibido. Eso duele mucho cuando nos rechazan, cuando llevamos el mensaje de Dios, especialmente a nuestra familia, y no lo acepta. Eso es muy, muy, muy penoso. Eso duele mucho, pero hay que continuar hacia adelante. Porque a ese Dios que le servimos y que lo somos fieles, nos salvará a nosotros y salvará también a nuestra familia. Que por más terca que sea nuestra familia, que aunque vaya por este camino de la vida como ciega y sorda, llegará el momento que el Señor la va a rescatar, porque esa también es una promesa. Dice el Señor que el que le sirve a Él, el que le es fiel a Él
el que le sigue con fidelidad, también su familia se va a salvar. Oiga esto, qué bello es eso. Dice aquí en el versículo 40, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Oiga, qué poderoso. O sea, el que los reciba a ustedes, a mí me recibe. Ahí entonces no habrá guerra. ¿Ven ustedes a lo que se refiere? Lo que dice Jesús, no he venido a traer paz, sino la espada. Pero cuando se recibe a Jesús, o sea, el que recibe a Jesús a través de nosotros, pues ahí habrá paz, no habrá guerra. Porque cuando uno recibe a Jesús, recibe la paz. Pero cuando uno no recibe a Jesús, uno no recibe la paz, porque Él es la paz. Entonces, a esta guerra se refiere el Señor, valga la redundancia. Hay que repetirlo muchas veces porque tenemos que tratar de entender esto muy bien. Porque para muchas personas esto puede ser motivo de confusión. Pero tenemos que estar bien conscientes de eso. Jesús dice, yo soy la paz. Pero cuando no recibimos a Jesús, no hay paz. Entonces, ahí es cuando siempre habrá guerra. Cuando no esté Jesús, habrá guerra. Cuando yo no reciba a Jesús, en mí no habrá paz. No habrá paz en los pueblos que no reciben a Jesús. No habrá paz en el mundo que no reciba a Jesús. Porque Él es la paz. Él es la paz. Dice, el que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Bueno, aquí también nos podemos dar cuenta nosotros lo que el Señor nos dice. Por ejemplo, aquel que recibe, el que va llevando la misión, el que va llevando ese servicio, el que lo recibe, el que le ayuda, ¿verdad? En sus necesidades, recibirá grandes recompensas. Por eso, toda persona que se ha dedicado completamente al servicio de Dios, cuando recibe ayuda en este caminar, toda persona que le ayude, el Señor le dará muchísimos más. Le dará el 100 por 1. El que ayude a una persona justa, fiel, a un buen servidor de Dios, que en verdad anda sinceramente en el camino del Señor, cualquiera que le dé cualquier ayuda, va a recibir mucha recompensa. Y esto lo dice el mismo Jesús. Dice Él, yo se lo digo. ¿Qué es lo que dice? Dice, asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, porque es mi discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Miren nomás qué maravilloso es el Señor. Es algo bello, maravilloso. Entonces, se lleva una gran bendición el que ayuda al misionero. Y el que se niega a ayudarle, simplemente se pierde la bendición, porque el misionero siempre tendrá caminos abiertos. Dios siempre le va a ayudar. Dios siempre le va a recompensar. Nunca nada le faltará. Toda persona que se dedica a servirle a Dios siempre tendrá en abundancia. Nunca le faltará nada. Aunque algunos digan, yo no le ayudo, que se ponga a trabajar. Yo no le doy ni un centavo, que no le dé nada, pero le dará a otros. Porque el Señor que envía a esa persona a servirle, todo aquel que, como dice la palabra, que le dé hasta un vaso de agua, recibirá una gran recompensa. Una gran recompensa. Porque se la está dando ¿a quién? Al mismo Jesús. Esa persona va llevando a Jesús. Y el que recibe a esa persona está recibiendo a Jesús. El que le da un vaso de agua se lo está dando a Jesús. El que le está dando una ayuda se lo está dando al mismo Jesús. Y por eso será muy bendecido. Qué lindas son las promesas del Señor. ¿Cómo no animarse siempre a buscar a Dios, a servirle,
aunque nos ganemos muchos enemigos, empezando por nuestros familiares. Aunque a veces no se nos declaren enemigos, pero a veces tenemos los enemigos dentro de nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque no reciben el mensaje, porque no quieren recibir la enseñanza, porque no quieren someterse a la enseñanza. Por eso muchas familias podemos experimentar una cosa. Familiares que de ellos ni una llamada recibimos, que nos tienen como que no fuéramos ni familia. Y uno dice, pero ven acá, ¿y por qué que me trata así? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué son así conmigo? Y uno se pone a pensar y a meditar, pero yo no le he hecho nada. Bueno, eso hay que dejárselo a Dios, pero pensando y meditando bien en este evangelio. Muchas veces es porque le caemos mal, porque no nos aguantan, no nos soportan por lo que estamos haciendo. No les gusta nuestra manera de actuar, no les gusta nuestra manera de nuestro proceder, no les gusta cómo hablamos. El que no recibe a Jesús le molesta hasta escuchar a una persona en su manera de hablar después que ha entregado su vida a Dios. El que ha entregado su vida a Jesús le cambia hasta su vocabulario. Fácilmente, por algo bien simple, puede decir, ay, gloria a Dios. Eso le enfada a una persona que no esté buscando de Dios. Eso como que es como que oyera, como que escuchara un grito molestoso a sus oídos. Le molesta escuchar que uno diga, bendito sea Dios, gloria a Dios. Para eso para ellos es algo extraño, algo que no le gusta, que le molesta. Entonces, estas son alabanzas al Señor. Y el que no recibe a Jesús, le molesta todas esas cosas. Le molesta esa manera de hablar. Pero el que recibe a Jesús, cuando escucha esa manera de hablar, se alegra. Y también esa persona lo dice, porque ha tenido ese encuentro con el Señor y ya le da gloria a Dios por todo. Por todo. Va caminando por ahí y pisa una cáscara de guineo y se da ese tremendo resbalón, pero no se cae. Y dice, ¡ay, gloria a Dios! Gracias, papá Dios, que me evitaste esta caída. Y así es que actúa una persona cuando entrega su vida a Dios, pero una persona que no ha recibido a Jesús. ¿Qué es lo que dice? Una maldición. Y maldice quizá a esa persona que tiró la cáscara de guineo. Ahí le dice de todo, aún sin verla, pero la maldice. Y ahí se tira unas cuantas maldiciones. Esto que estoy hablando quizás se escucha un poco así como raro. Pero bueno, tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude a tener ese encuentro con Él. Porque aunque esto se escuche así como medio raro, en verdad no es que una persona que se entrega a Dios, que ya es santa, que ya es lo máximo. Pero cuando una persona se entrega a Dios su vida, el Señor la va moldeando mucho. Su manera de hablar la va cambiando. Su manera de actuar, el Señor la va cambiando. Es que mientras más tú y yo nos entreguemos a Cristo, nos vamos pareciendo más a Él. Entonces, el que no se entrega al Señor, ve que no va a aceptar a esa persona que se parece a Cristo. No la va a aceptar. No recibe a Cristo, tampoco recibirá a esa persona que se ha entregado a Cristo. Pero ¿a qué estamos llamados todos nosotros que nos hemos entregado a Cristo? Orar muchos por aquellos que todavía no le conocen, por aquellos que todavía no lo han recibido, por aquellos que no aceptan el mensaje, por aquellos que andan por la vida como enemigos de Dios. Esa es nuestra misión, orar. Por eso, dice la misma palabra de Dios, al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Todos nosotros estamos llamados a orar por los pecadores, especialmente los más endurecidos, por aquellos que están tan engañados, por aquellos que tienen la puerta completamente cerrada al Señor. Tenemos que orar mucho por ellos. Nuestra oración cada día traerá muchas almas al Señor. Orar mucho por nuestra familia, especialmente por aquellos que no nos llaman, aquellos que le caemos mal, aquellos que nos ignoran porque estamos en las cosas del Señor. Por ellos tenemos que orar mucho. Llegará el momento que todos ellos vendrán a los pies del Señor. Y muchos de nosotros ya hemos visto grandes testimonios en nuestra familia.
muchos que no buscaban de Dios ahora están buscando, gracias a ese mensaje que hemos llevado nosotros, por ser valiente, por serle fiel a Dios. Se nos hizo difícil, pero lo hemos hecho. A pesar del rechazo, a pesar del desprecio, nos hemos lanzado y hemos llevado ese evangelio, ese mensaje, y hemos visto los frutos y los seguiremos viendo. Todavía en aquellos que todavía no se entregan al Señor, veremos un día como todos vendrán a los pies del Señor, porque Dios no miente. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fiel, porque hay de nosotros si dejamos todo esto. Imagínense, ya tenemos una misión muy grande, hemos entregado nuestra vida a Dios, tenemos que seguir para adelante y ponernos cada vez más serios en estas cosas de Dios, porque esto no se trata de estar a media, un poco con el Señor y un poco en el mundo. No, el que está así no puede hacer nada, ni para él mismo ni para su familia. No, estas cosas hay que ponerse en serio. Cuando uno se pone en serio en las cosas de Dios, uno ve grandemente la gloria de Dios. Grandemente. Yo voy a dar de lo que yo tengo. Si yo no tengo nada, ¿qué es lo que voy a dar? Y si tengo muy poquito, no voy a poder compartir. Voy a poder dar muy poco. Qué bueno es llenarse de Dios, tener a Dios para dar a Dios. Entonces, si estoy en el mundo, en las cosas del mundo, yo no voy a recibir eso que Dios me quiere dar. Dios me quiere dar mucho. Pero, como dice la palabra de Dios, no podemos estar en dos caminos. Dice el mismo Señor, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué significa eso del mundo? Las corrientes mundanas, todas esas corrientes, ese paganismo, todas esas cosas que alejan al ser humano de Dios. A eso es que el Señor se refiere, no a la naturaleza, a todo lo creado. Que también decimos el mundo, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, se refiere a todas esas cosas, todas esas corrientes del mundo. Estamos aquí de paso en este mundo. Vinimos de pasada para conocer, amar y servir a Dios. Mis hermanos, ánimo. Que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en su familia. Muchas bendiciones a todos. Ánimo. Que el Señor nos bendiga a todos. Bendecido Señor las familias. Amén. Bendecido Señor la mía también. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendiciones.